Ustedes, qué gusto darles hoy la bienvenida a un nuevo episodio, un episodio que hoy va a transformar de seguro la vida de muchas personas. Se titula Grandes Maestros de Vida. Y este episodio es el número uno, porque yo te pregunto a ti, ¿qué significa ser madre de un hijo con una discapacidad? Y de esas hoy, analizando la historia de mis amistades, veo que tengo muchas mujeres, pero muchas mujeres pero muy cercanas que necesitan escuchar este episodio. Hoy vamos a abrir esa conversación. Vamos a entrar a la parte profundamente humana sobre lo que es la maternidad, el diagnóstico, la resiliencia, la inclusión y sobre todo el amor incondicional. Y en este episodio no buscamos hablar de una condición, buscamos hablar de personas, porque detrás de cada diagnóstico existe una familia que también necesita ser escuchada. ¿Qué sucede en el corazón de una madre cuando un diagnóstico cambia para siempre la manera en que imaginaba el futuro de su hijo? Por eso hoy no vamos a hablar de limitantes, hoy hablaremos de amor, de fortaleza, de esperanza y de las grandes lecciones de algunas familias que reciben sin haberlo perdido. Por eso hoy le doy la bienvenida a Grandes Maestros de Vida, un espacio donde descubrimos que las lecciones más importantes de la vida muchas veces llegan de quienes menos imaginamos. Así que hoy, sin etiquetas, vamos a hablar de esas personas hermosas y a darle la bienvenida a una mujer a la que tengo la bendición y el privilegio de conocer, no solamente como la madre que hoy nos va a estar hablando, sino como el ser humano tan maravilloso que es. Bienvenidos todos, soy Joana Hernández y estoy más que feliz de darle a ustedes hoy también el honor de conocer a esta hermosa mujer que es comunicadora, autora de varios libros, conferencista internacional, neurocoach, líder comunitaria y una reconocida defensora de los derechos de las personas con discapacidad y de las familias inmigrantes. Pero antes de cualquier reconocimiento, nuestra querida invitada Raquel Quesada también es madre, una mujer que decidió transformar una experiencia profundamente personal en una misión de servicio que hoy está impactando a miles y miles de familias. Bienvenida, mi hermosa Raquel. Gracias por aceptar la invitación. Se va a aplaudir porque yo estoy feliz de cómo Dios entrelaza a personas con un propósito que es hablar de las bendiciones que Dios nos ha dado y nos ha permitido vivir. Así que gracias por esta oportunidad y tenerme aquí hoy. Gracias, mi reina hermosa. Tenemos muchas personas hoy mirando este episodio, que de hecho doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta hermosa comunidad de TikTok con más de 160,000 seguidores que va en crecimiento cada día y que ya están activos ahí. Pónganme sus saluditos, por favor, y no se vayan a perder este episodio de hoy, porque de seguro que a ustedes también les va a transformar la vida. Así que no se lo pierdan. Grandes maestros de vida. Hoy tenemos en casita a una mujer muy, pero muy especial para mí. Raquel, cuéntanos desde tu punto, antes de convertirte en madre, ¿cómo imaginabas tú la maternidad? Todo perfecto, todo sin ningún proceso difícil, todo bien dentro de lo que cabe. Ujú. Mi primer hijo o hija nació en la República Dominicana en un matrimonio sólido. Es bueno recalcar que soy divorciada. Mi primera hija nace de un matrimonio y entonces al ver que también tenía yo que asistir a la universidad y también estudiando, trabajando y haciendo un poquito de todo y no tener el apoyo primero de mi primer matrimonio, pues entonces eso quedó ahí y se me hizo un poquito difícil con la economía, con lo que se vive en la República Dominicana. Ahora bien, Ujú. entrando a la materia que tú quieres entrar, que es, porque no puedo obviar mi hija, que fue mi primogénita, Scarlett Placeres, que hoy tiene 29 años, cuando entonces Dios me da el regalo de mi hijo Joan, que viene con un diagnóstico. um, yo esperaba que estar corriendo con él para los deportes, estar corriendo con él para sus citas quizás de graduación, de amigos, de cosas que hacen la juventud. Pero Dios tenía otros planes para mí, que era tener la bendición de tener mi hijo, que hoy tiene 20 años y tiene parálisis cerebral y otras complicaciones médicas.
¿Y qué soñaba Raquel para su familia en ese entonces? Lo principal era tener la estabilidad en cuanto a la salud que mi hijo se pudiera merecer. El diagnóstico en sí no lo entendía, no fue hasta los 2 años cuando, Ujú, me cae como un balde de agua fría, cuando yo intentaba tirarle la foto a mi hijo para una celebración grandísima que tenía de sus 2 años, y él se me yo lo siento y él se me cae de lado. Trato de ujú, sostenerle la cabecita y la cabecita también se le va de lado. Ahí fue que yo empecé como a llorar, como que acepté el diagnóstico, porque cuando me lo dieron nadie me sentó a explicarme qué era una ujú. parálisis cerebral, cuáles pudieran ser sus consecuencias. Sí, luego mi hijo empezó a convulsionar, como que todo vino en desclive. Entendí lo que era el diagnóstico, inmediatamente empezó a convulsionar casi diario, hubo que ponerle un tubito por la nariz y luego ya eso se hizo más estable cuando le pusieron el tubito en la barriga, que era ya algo más, sí, tu hijo necesita un tubo gástrico y por ahí es que se debe de alimentar. Fueron muchos procesos difíciles que estuve viviendo durante los 2 años. Pero luego como que entendí que yo debí de estudiar, debí de educarme, porque yo en ese entonces vivía como sola en una ciudad donde yo entendía que yo era la única mamá que tenía un hijo que tenía parálisis cerebral. ¿Y qué fue exactamente lo que tú tuviste que dejar ir para comenzar entonces ese camino que hoy se ha convertido en un camino de luz no solo para ti y tu familia, sino para miles y miles de familias? La Raquel Quesada, que era una joven que solamente pensaba en ella o quizás 2 trabajos, la rutina que se tenía siempre, 2 trabajos, atendiendo a mi hija, llevándola a la escuela, y la socialización de los fines de semana, Ujú. un sinnúmero de cosas que hace una mamá neuro, típica o dentro de la normalidad que exige la sociedad. Yo tuve que dejar de ser yo. Cuando yo recibí, a mi bebé, en brazo, que tuve que esperar 3 meses para llevármelo conmigo a mi casa, Wow. yo tuve que dejar de ser yo. Incluso, cuando él nació, tuve consecuencia en mi estado físico y yo manejaba una distancia que la gente me decía: "Tú no puedes manejar", y a mí eso no me importaba, porque yo quería tener a mi hijo cerca conmigo y quería tenerlo, y él estaba en una incubadora y duró 3 meses, y yo tuve que durar 3 meses para tener a mi hijo en mis brazos. Y pero sí entendía que si yo no hacía lo que tenía que hacer, si yo no abogaba por él, nadie más lo iba a hacer. Y es algo que todavía, hablando contigo, me acuerdo de todos esos momentos, porque son momentos que uno nunca va a olvidar. Y es algo de verdad, Johanna, que yo no se lo deseo a ningún padre que viva ese proceso de tú querer disfrutar tu maternidad, de tú de querer disfrutar a tu hijo en tu casa y de todo estar esperándolo y que tú no pudiera vivir eso que muchas madres logran vivir. ¿Qué palabras necesitabas escuchar en ese momento y que nadie te dijo? Que no era un castigo, porque yo había venido arrastrando muchos Culpa. procesos difíciles en mi vida, muchos procesos difíciles en mi vida, muchos traumas, desde no criarme con mi papá, desde no criarme con mi mamá, de sentirme abandonada por una sociedad, por mi familia, el de yo tener que ser la mujer que era sola y encima de eso tener un diagnóstico. Yo pensé, yo en ese instante, incluso hasta llegué a reclamarle a Dios que por qué Él me castigaba nuevamente. O sea que sentiste culpa. Sí, sí. ¿Y quién fue tu mayor apoyo en ese proceso? Yo diría que mi esposo y luego ya cuando yo empecé a buscar ayuda, encontré una tribu de madres que estaban pasando por lo mismo, y cada vez que yo ingresaba a grupos para educarme, me sentía que no estaba sola. Y luego la iglesia, porque cuando decido aceptar a Dios en mi vida, entendí que Dios siempre ha sido mi papá y Ujú, que aunque yo no tuve ese padre terrenal, Él ujú. siempre me dio toda el apoyo y estuvo conmigo ahí cuidándome en momentos que yo decía cómo era que yo estaba viva.
Entonces, cuando acepto a Dios como mi padre, entendí que no era un castigo, porque Él me susurra al oído que esto que me estaba pasando a mí, no lo estaba viviendo, el proceso no lo estaba viviendo para mí, sino para muchas mujeres que en ese momento como yo se sentían solas y que Él me estaba preparando para algo grande que iba a venir. Pero yo no yo en ese instante yo no lo miraba así, yo Claro. solamente miraba mi dolor y mi Exacto. sufrimiento. ¿Y en qué momento, entendiste? Y te pregunto esto porque en una sociedad actual como la que estamos, y en todas partes del mundo ahora mismo, tenemos demasiadas distracciones y lo menos que se es madre presente. Entonces, ¿en qué momento tú entendiste que tu hijo no necesitaba una madre perfecta, sino una madre presente? Precisamente cuando en una de las citas que estábamos, a él no le querían dar un servicio y yo pues con el poco conocimiento que yo tenía, empecé a defenderlo. De ahí Ujú, fue que yo entendí, wow, si yo no sigo esto, mi hijo no va a tener una voz, porque ya él lo habían diagnosticado también no verbal, porque quizás el proceso tan fuerte que él pasó le dañaron pues algunas de sus neuronas y ujú. conexiones que venían ya conectadas para él poder hablar. Entonces, entendiendo eso, yo seguí empoderándome y ahí entendí, wow, si yo no sigo esto, a mi hijo, pues, le van a tirar toda la basura que el mundo le tenga, porque no va a tener una mamá que lo pueda defender. Me encanta porque una de las cosas que más me ha motivado a hacerte esta entrevista es porque te he conocido personalmente, he visto tu entrega, tu pasión y cómo has transformado todo este dolor en un propósito. Porque, ¿qué cosas has aprendido tú durante todo este proceso que ningún libro podría enseñarte? Ay, son tantas cosas, la resiliencia, el Ujú. yo entender que yo no sabía de qué estaba hecha. Yo no sabía la capacidad, la fortaleza, la resiliencia que yo tengo, que todavía yo hago cosas que muchas personas creen que yo no tengo miedo cuando lo estoy haciendo y cuando yo la termino, yo digo, wow, el Señor me estaba preparando para estos momentos y Ujú, aún así yo me lanzo, aún así yo la hago, aún así yo le digo, Señor, que seas tú hablando a través de mí. mm, Y te digo esto porque eh, eh, he llorado en pocas entrevistas, pero cuando entiendo que Dios está trabajando con nosotros y está aquí envuelto en este proyecto que es el proyecto tuyo de vida, él viene a recordarme que todavía falta muchas cosas que hacer, que todavía falta mucho trabajo que hacer por la comunidad, pero que todavía él sigue reparándome, sigue preparándome y sigue todavía poniéndome personas, por ejemplo, como tú, para mm, que nuestra causa se siga amplificando. Y todo eso, él siempre me acuerda de que quizás la niña que antes en la República Dominicana buscaba agua con una lata en la cabeza, con 2 galones, de bajos recursos económicos, que me recuerda que esa niña que se crió llorando muchas veces, que dónde estaba mamá, que dónde estaba papá. Hoy me siento muy bendecida porque a veces creo y sé que sí, que soy merecedora de su misericordia y de todo lo que estamos viviendo. Pero a veces digo, wow, Señor, gracias porque hasta aquí me ha traído y aún así tú sigues mostrándome lo grande que eres. qué linda. Gracias por abrir tu corazón en este espacio. Am, las madres en su mayoría cuando tienen niños celebran sus grandes logros, celebran sus graduaciones, el que, ay, ya dio el Si primer sabía que iba a paso. llorar tanto, hubiese traído tissues. A este programa hay que Aquí venir te yo con la preparado. lágrima y los mocos. Bendito Dios. Hay que venir preparado. Entonces, esas madres que celebran los grandes logros como si fuera el gran premio, me nace preguntarte, Raquel, ¿cuál es ese logro, el más pequeño que tú has celebrado como si fuera el más grande del mundo con tu hijo? Mira,
Ayer, cada Ujú, día es una celebración, es una victoria. Ayer, mi hijo hizo algo que pensé que era inconsciente, pero ujú, cuando analicé la situación, él lo hizo conscientemente. Tú sabes que todos nosotros tenemos teenagers. Yo tengo una teenager de 16 años y ujú. estaba con mi esposo en el teléfono diciéndole, no, porque la hija mía llegó, se metió al cuarto y no me ha ayudado, aquí estoy yo fregando, cocinando. Pues mi hijo viene en su walker, se me acerca a la cocina y habían unos platos y unas cosas que ya estaban fregadas y él empieza a meterlo todo en una gaveta. Metió Guau. todo, o sea, todo lo metió en una gaveta. No era lo correcto porque cada cosa tiene su lugar, pero fue como quien dice, mami, yo estoy aquí para ayudarte. Y Oh, eso yo lo celebro porque él tuvo la conciencia de que yo estaba atareada, que le estaba reclamando a su papá que no me estaban ayudando, y él vino a ayudarme. qué Quizá para hermoso. muchas mamás eso no es un logro, para mí es algo inmenso que mi hijo pueda conectar sus neuronas y entender la situación y actuar. Me Que mi encanta. hijo a veces tiene que gatear y buscar algo y preguntarme dónde está su iPad y él entender muchas cosas porque su neurodesarrollo es de una persona de 2 años y él tiene 20 años. Entonces, para mí, yo celebro a mi hijo todos los días y cuando lo celebro, él le hace, y porque él sabe que lo estamos celebrando y yo sé que eso le ayuda también en su desarrollo. Tuve la oportunidad de conocer a Joan a través de una videollamada y pude observar cómo él se comunica contigo y cómo tú lo entiendes. Y es una de las cosas que otras personas afuera preguntarán, pero ¿cómo entiende una madre a un niño con esas cualidades? O sea, porque yo no lo entendía, pero tú entendías todo lo que él te decía. Mira, los monkeys, los gorilas, los monos, los animales no hablan, pero usan un lenguaje y una química con sus padres. Choan aprendió lenguaje de señas por sus limitaciones físicas y tiene también los músculos bien tight, que hay que estar Ujú, inyectándolo mensual, es cada 6 meses ujú, para que se relajen. Él no puede hacer las señas correctas. ujú. Pero él me ha contratado a mí sin pagar. Yo soy su traductora, su intérprete, que por obligación yo tengo que estar traduciéndole a él delante de todo el mundo cuando él tiene que decir algo. Entonces, ¿cómo no voy a entender a mi hijo? ¿Cómo no voy a entender a mi hijo con sus necesidades? Si lo he visto desde que nació y entiendo cuando tiene dolor, entiendo cuando tiene hambre, entiendo cuando él está irritado. Le he aprendido a respetar cuando vamos a eventos y él me dice, oh, don, me tengo que ir porque entonces después las madres nos quejamos, ay, ¿por qué él actúa así? Porque él me dijo de hace mucho ya que quería ir, si yo aún me quedé, entonces es como entender de dónde vienen las personas con discapacidad, que aún con no tener esa comunicación verbal, ellos se pueden comunicar con mirada, con gestos, con gritos, con acciones que quizá para la sociedad no es algo normal, pero para nosotros las madres, él me está diciendo algo, me está Claro. expresando un sentimiento sin tener que hablar. Ay, ¿qué te ha enseñado tu hijo acerca de la vida? Raquel era una persona, y todavía soy un poquito interactiva, porque también es bueno recalcar que tengo trastorno por déficit de atención, ADHD o TDAH. Ujú, Y él me ha enseñado a ser paciente. ujú, Ay, a mí no me hablaban antes de esperar, de yo tener, no, 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 yo lo quería todo para allá, ahora mismo, estilo microwave. Mi hijo me ha enseñado a ser paciente, a ser agradecida, a ver la vida y vivir un día a la vez, a ver la vida con gratitud. Mi hijo me ha transformado de una manera y todavía soy un barro, no soy perfecta, si no pregúntenselo a mi esposo, pero soy un barro que Dios todavía está moldeando, pero me ha enseñado tantas cosas que a veces con el lente de la rapidez, de la que pensar solo en mí, no lo vemos. Entonces, mi hijo ha venido precisamente a cambiarme y a moldearme en muchas cosas. y hablemos también, Raquel, de los prejuicios de la sociedad. Justo conversaba contigo previo a esto acerca de los términos a utilizarse, que antes solíamos escuchar mucho y de hecho todavía se escucha que mucha gente dice, es que es una persona discapacitada.
Hoy por hoy sabemos que los términos han cambiado, la neurodivergencia, personas neurodivergentes o las personas con discapacidad son los términos correctos a utilizarse hoy, pero me encantaría en tu experiencia como neurocoach que eres, que nos expliques un poquito más acerca de estas terminologías que muchas veces se dicen de forma despectiva. Mira, yo trabajo hace 6 años como, parte del Departamento de Desarrollo a nivel estatal de las personas con discapacidad aquí en Massachusetts. Y constantemente uno está que en entrenamiento, que en Ujú. conferencia, que ayer mismo estaba hablando con mi jefe y me dice: "Acuérdate que tenemos una conferencia en Chicago y otra en Puerto Rico", y así va la vida. Pero tenemos que regirnos a lo que la ONU dice. En el 1992, la ONU declaró y lo hizo oficialmente que a las personas que tienen algún tipo de discapacidad se le debe de llamar personas, porque son personas primero, enfocarnos primero. Por Claro. ejemplo, cuando yo digo Joan tiene parálisis cerebral, yo me estoy enfocando en mi hijo primero como persona y luego me refiero a que tiene una condición o una discapacidad. Dentro de la neurodivergencia está el autismo, está el TDAH y otras condiciones de que tienen desarrollo de intelectualidad bajo del promedio de las personas que son neurotípicas. Dicho esto, la Ujú. ONU quiere que se le llame persona con discapacidad o persona con una condición, y usted aclarar una condición autismo o una condición con TDAH o neurodivergente. Entonces, eh, quizá para muchos todavía utilizan términos como personas especiales. Las mismas personas especiales, los abogadores, los self-advocated que trabajan y luchan día a día en Washington, aquí en Boston, en Nueva York, ellos no quieren que se le digan especiales porque quieren que lo vean como persona y punto. Mm, ¿Qué sería especial? Una pizza. Cuando tú le agregas muchos ingredientes, dame ujú. la pizza especial del día. Ya. Persona discapacitado, también ese término está desfasado. Hay muchos términos, como en algunos países todavía se le llaman personas locas, personas dementes o personas otros términos despectivos que no me Muy gustaría despectivo. mencionarlo. Entonces, es importante aclarar que el término de persona con discapacidad no es algo malo, sino es algo que realmente yo no le puedo quitar la discapacidad a mi hijo. No puedo taparla con un sol, con el dedo, es su discapacidad. Entonces, cuando yo hablo de su discapacidad, estoy creando que las barreras que quizás se le puedan enfrentar, se le puedan quitar. Educamos, amplificamos y eso es lo que queremos. Entonces, creo que de ahí también nace muchos proyectos que sé que tú me vas a hacer la pregunta. Yes. Yes. De esos proyectos vamos a estar hablando más a continuación. Tenemos esa parte dentro de, pero me encantaría que nos hablaras un poquito más de qué significa para ti realmente el término inclusión, que es lo que más tratas también, La, peleando la, por esos derechos sí. de las personas. La inclusión es un acto de amor, pero también de derecho que le Ujú, podemos dar al ser humano y punto. ujú, Porque vemos como hay personas de otras nacionalidades que no se le permite una inclusión, o vemos como hay personas de diferentes edades que no se le permite una inclusión. Am, y cuando mencionamos las personas con discapacidad, sí es cierto que hay muchas barreras, pero las primeras barreras que ellos enfrentan son las que el humano impone. ujú. Quizás porque yo diría que a eso se le puede agregar la falta de conocimiento que puede tener esa persona. Pero quizá el miedo de dónde viene ese profesional o esa persona que no permite que una inclusión sea plena, activa y constante. Porque el decir, invité a Michael que tiene parálisis cerebral a un juego de fútbol, pero no le permití que solamente le permito que él se siente en la grada y mire, eso no es inclusión. O que quizás lo invité un solo día, pero el juego es todos los días, eso no es inclusión. So, queremos una inclusión constante, una inclusión con adaptaciones necesarias. Por Ujú. ejemplo, un día a mi hijo no se le permitía en la escuela cuando él estaba joven y cuando yo estaba iniciando a abogar por él, que fuera parte de un concierto de Christmas de la escuela. Y yo pregunto, ¿por qué mi hijo está sentado aquí y el grupito de amiguitos de ellos, de él, que tiene discapacidad?
Y la profesora me dice, porque no tenemos los instrumentos adecuados ni el personal para que él pueda participar. Y yo le dije, no te preocupes, eso tiene solución. Llamé al Departamento de Educación Especial, le di una lista porque una de las cosas que yo he aprendido también a enseñarle a los padres en la fundación es que cuando tú presentas, y como ser humano, cuando tú presentas el problema, debe de venir acompañada de solución. Ujú, Entonces, ujú, yo le di un listado de los instrumentos adaptados que se podían usar, porque mi hijo, un ejemplo, no podía en ese entonces agarrar la maraca, pero había ujú, una maraca que venía con un ajustador que se le adaptaba a su mano, como ahora hay ujú. cuchillo y cuchara que vienen con un ajustador. Y solución, mi hijo estaba en el concierto, sus otros amiguitos, celebrando Christmas con una inclusión real. Se buscó personal. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que muchas veces la gente va a actuar desde su ignorancia, pero muchas veces van a actuar teniendo los recursos necesarios Exacto. para poder abrir esa inclusión y no lo van a hacer. Y de ahí entonces es que uno viene a abogar de manera, pues desde el amor. Claro. ¿Y cuáles entiendes tú que son los errores que seguimos cometiendo como sociedad, Raquel? Bueno, precisamente llamarle como no se le debe de llamar, Ujú, no rompiendo con las barreras arquitectónicas que enfrentan las personas, no brindándole los programas adaptados a ello, no las madres sintiéndose culpables y quizá no aceptando el diagnóstico. Yo diría también que la primera barrera que enfrentan las personas con discapacidad es tener una mamá sobreprotectora. ujú. Eh, Ayer mi hijo se estaba bañándose solo, yo le doy su tiempo, pero luego yo vengo y termino, porque Claro. tenemos que dejarlo ser. Cuando yo le voy a poner un color, él no habla, pero yo le muestro dos colores. Le digo rojo o amarillo. Antes de ayer le tenía que comprar un cover a su iPad. No es mi iPad, es su iPad. Yo le enseñé en Amazon cuáles colores tú quieres y él eligió el azul. Entonces, es darle esa oportunidad de ser independiente. Esa es una de las también barreras que enfrentan Ujú, las personas con discapacidad, el no poder elegir, el no poder alzar su voz, que no necesariamente hay que hablar, el no poder ser independiente, el tener madres y padres sobreprotectores, pero ujú. sobre todo familias que no lo celebren a ellos. Y hablas de un punto muy importante, madres y padres sobreprotectores que educan a los hijos, viéndolos como víctimas. Pobrecito mi hijo, es que él no sabe esto, es que él no puede aquello. Y tú me estás diciendo que tú a tu hijo le das la elección de que Yes. él elija lo que quiere. O sea, ¿qué más deben aprender las familias sobre este tema? Te voy a decir algo trágico y fuerte, que Ujú, quizá muchos padres necesitan escucharlo. Y ujú, es que algún día, Johanna, no vamos a estar aquí en este mundo. exacto. No vamos a estar. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué oportunidades le estamos brindando? Claro, ¿Qué independencia le estamos permitiendo ser? Porque si Joan hoy puede practicar el cepillarse, cuando mamá no esté o papá no esté, él puede hacerlo porque algún día se le dio la oportunidad. El otro día vino alguien a mi casa con un hijo con síndrome de Down, que hoy tiene 28 años, y él no sabía ni siquiera prepararse un sándwich porque la mamá se lo hacía todo. Y un día viene a mi casa y él me pide agua y yo le digo, mira, los vasos están ahí, Dominicana al fin, y la nevera está ahí, sírvase su agua. Y él me exacto. mira a mí y mira a la mamá como que dice, yo nunca he hecho esto, ¿por qué tú me mandas a hacer eso? Y ya el muchacho cuando empezó y sabía que venía donde mí, él tenía que comer, levantar su plato y fregarlo. Y un día le dice a la mamá, ¿por qué tú me sigues haciendo las cosas así? Y ya él me llama tía. Si mi tía me dijo a mí que yo soy un hombre y yo puedo hacer mis cosas. Y él tenía 25 años en ese entonces. Entonces, Guau. ahora él sabe hacer café, él sabe hacer su sándwich, él coge su ropa para cambiarse, él arregla su cama, él se baña solo porque incluso esa misma persona fue a la escuela un día y le dijo a la profesora que hablaran con su mamá porque su mamá no lo deja estar solo en su cuarto. Imagínate, de 25 años, y eso es una cruda realidad que Y estamos tiene síndrome de Down. Entonces, es ver la capacidad que tiene tu hijo y de dónde tú puedes partir. Ojo, porque mi hijo Joan no lo puedo dejar todo el tiempo solo, porque si no me hace una travesura, que no hay que mencionarlo aquí, pero es saber
¿Qué capacidad tiene tu hijo y a dónde él puede llegar para que tú le hagas ese acompañamiento y lo ayude a llegar a ese escalón? Y me encanta este punto, y sabes que me toca más porque yo crecí en una familia donde mi hermana menor tuvo poliomielitis y entonces ella quedó con una condición de una pierna. Entonces recuerdo que ya sabes que la sociedad suele ser muy cruel. Sí. Y ella creció con toda esa crueldad, llamándola de forma El despectiva, pero bullying. lo Ujú. peor es la manera en cómo mi madre la vio toda la vida. Entonces, Pobrecita. ella creció siendo la pobrecita, la enfermita, la cojita, y todo eso se sembró tanto en lo más profundo de su ser, que le ha Daña su costado autoestima. mucho. Ujú. Y no le Dañó su permite autoestima. desarrollarse. Exacto. Y una persona con tantas capacidades. Entonces, por eso me toca mucho este tema, porque yo lo viví muy de cerca Pero y eso no sigo solamente viendo. pasa con las madres, neurotípicas o la madre que no tiene ningún tipo de hijo con discapacidad. He conocido madres que hasta le dan prácticamente la comida a ese joven que no tiene ningún tipo de condición, pero ya lo quieren hacer todo. Y una de las cosas que también cometemos haciendo o siendo madre sobreprotectora o helicóptero, como tú quieras llamarle, es que dejamos de ser nosotras. ¿Y Exacto, dónde está el tiempo para yo entonces dedicármelo a mí o yo hacer un emprendimiento o yo ponerme a estudiar? Porque todo mi enfoque, todo mi mente, mi fuerza, mi energía, lo dedico a ese individuo, que algún día ese individuo va a partir si no tiene así ningún es. tipo de discapacidad. Y gloria a Dios, si tiene algún tipo de discapacidad y también parta, porque ellos tienen derecho a casarse y a hacer Claro. una vida también. Claro. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para agradecerles a todos ustedes que siguen entrando, conectándose. Estamos en vivo y directo conversando con Raquel Quesada, neurocoach, una mujer que ha sabido transformar el dolor en propósito y que hoy nos está contando esa historia. Y precisamente me encantaría, Raquel, que nos digas cuándo tú descubriste que tu historia podía ayudar a otras tantas personas. Cuando alguien me da a entender que todos nosotros, sin importar si usted es famoso, sin importar si a usted le entregaron un premio o dos, o sin importar que a usted nadie lo conozca, todos tenemos una historia que contar y con nuestra historia podemos levantar a otro. En cualquier plataforma, en cualquier área, en cualquier circunstancia, en cualquier conferencia, en cualquier actividades, cuando tú abres y cuenta tu historia o lo que ha vivido, tú no sabes si esa persona está viviendo o está iniciando ese proceso y se siente acompañada con lo que tú le estás hablando. Entonces, todos nosotros tenemos una historia que contar. Todos nosotros tenemos y podemos transformar a otros a través de nuestro proceso, de nuestras lágrimas, de nuestros traumas, de nuestras dudas, de nuestra incertidumbre, de nuestras pérdidas, de todo lo que la vida no ha tirado. Y nosotras como valientes ahí hemos agarrado la pelota y la hemos transformado en cosas maravillosas. Entonces, desde ahí parte yo arropar y entender mi propósito. Pues Porque habla cuando tú entiendes el porqué de las cosas, tú lo conviertes en bendiciones no solamente para ti y tu familia, sino para todo, muchas personas que necesitan escuchar esa historia. Háblanos un poco de esa fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad. Nace precisamente bajo la necesidad que hay en nuestra comunidad y en todo el mundo de tener ese entrenamiento que yo le digo a mis amistades, si yo no hubiese nacido en la República Dominicana con bajos recursos, que pasé mucho trabajo, y si yo hubiese vivido aquí con todos los recursos que una persona normal puede tener y llegar a la universidad, yo hubiese sido la presidenta de los Estados Unidos. Que ahí me están promocionando también para que corra como City Council, pero Dios tiene otro propósito para mí. El punto es que nosotros como fundación, bajo los estrogos que pasamos con el IEP, todavía mi hijo tiene IEP, educación especial, entendí que yo debí de enseñarles a grupos de padres, porque antes lo hacía individual y la Ujú. demanda era demasiado. Yo también hacía el trabajo en las escuelas como abogadora y tengo la certificación
de ir a las escuelas a pelear por los derechos de los padres. Entonces, yo dije, no, déjame convertir algo más grande donde yo pueda capacitar a los padres. Primeramente, esa es nuestra primera misión, capacitación en la educación especial para padres en español, Que porque en inglés hay mucha, pero en ujú. español, ahora mismo en Massachusetts somos las únicas que hacemos esto y en la ciudad de Loren. Y ahí tenemos ya 10 años educando y transformando. Y una de las cosas que les gusta a los estudiantes es que como yo vivo el proceso, ellos saben que no le estoy hablando cosas por hablar, sino que les hago el acompañamiento también y entiendo de dónde ellos vienen. Y precisamente trabajando con tantas familias, con tantas historias, ¿podrías contarnos alguna que te haya marcado? Hubo una mamá que llegó desesperada por una situación que su hijo, pues, no le querían dar no le querían dar la educación especial en la escuela. Y ya ella había luchado muchísimo y había ido donde abogado, donde muchísima gente para que le hiciera ese acompañamiento. Y yo creí en el propósito de ella, en el trabajo que estaba haciendo y fui a la escuela y le dije los puntos por puntos, que cosas que ellos tenían que tomar en cuenta y le dieron el IEP, la educación especial a esa persona. Entonces, su vida cambió porque ese niño ya se estaba atrasando en la terapia, en el acompañamiento precisamente de salud mental que él necesitaba verse con proveedoras y social work en la escuela, Ujú. porque hay discapacidades que vienen por trauma. Y entonces ese niño, su discapacidad y su diagnóstico era por un trauma que había vivido en su familia. Y entonces yo entendía que yo tenía que arropar esa situación. Y gracias a Dios, pues pudimos solucionar eso. Y la otra es que mi subdirectora de la fundación, nos conectamos porque ella hizo una llamada al programa radial que hacíamos en La Mega y ella estaba recién llegada y me llamó y me dijo, estoy recién llegada, no sé qué hacer y yo soy de la persona que, no me gusta decirlo, pero sí voy la extra milla para hacer el acompañamiento a la mamá y la ayudé, fui a las reuniones de sus hijos, de su hijo y hoy en día ella es la directora Qué de la fundación. belleza, me Que encanta, me encanta. precisamente su hijo es Roger, que tiene ahora 28 años, que el que no se le hacía sándwich, que el otro día también hice un video que se hizo viral, porque mi hijo Ajá. es muy energético y Roger bien pasivo, como tiene síndrome de Down, y ahí estaba la gente, que Roger no vuelve más porque es mi hijo. Y de verdad que lindo es cómo las cosas pues conectan y nos quedamos por hacerle el acompañamiento a alguien. ¿Qué te impulsa a seguir cuando sientes cansancio? Porque sientes cansancio, ¿eh? La familia, tú, conocer personas que me inspiran, que me invitan a seguir adelante, situaciones, conferencias, cómo podemos lograr, cómo podemos conectar. Yo le pido a Dios que cada día siga así mismo conectándome, abriendo personas, poniendo personas que van, no solamente yo a llegar al sitial donde Él me quiere llevar, sino también yo hacerle ese acompañamiento a los demás porque qué ingrato sería que todo sea para nosotros nada más. Entonces, yo creo que la gratitud, la fortaleza, la resiliencia, la alegría, sí, tenemos momentos que lloramos, que nos sentimos cansadas, pero para eso están las vitaminas y el dormir y llegar a tu casa y renovar esas Y el fuerzas. hacer ejercicio, porque Corro, también haces hacer ejercicio. ejercicio, hago CrossFit, Me esta mañana encanta, estuve ahí. Entonces es un poquito de todo y entender también que yo como mamá necesito darme para poder seguir dando a los demás. me encanta. ¿Qué legado quisieras dejar tú? ¿Cómo quisieras que la gente te recuerde? Como una mujer que luchó por un sueño y que aunque quizás yo no lo vea como Martin Luther King y siempre lo hago colación a él, que Martin Luther King tuvo un sueño donde todos nosotros ahora estamos disfrutando, porque aunque somos latinos, estamos Claro. disfrutando de que no hay tanta discriminación, especialmente tú y yo que vivimos en países donde hay mucha diversidad, que Ujú. algún día no hablemos de discapacidad, que no hayan entrevistas, que yo no tenga que escribir más libros para seguir abogando, amplificando y educando, sino que sea una normativa, que las personas con discapacidad vivan en un mundo
donde no haya que tener un programa de televisión para seguir abogando por sus derechos, que yo no tenga que ir a construir leyes, a hacer leyes y hacer lobby para defender sus derechos, sino que nosotros vivamos en paz, como todas las personas pueden vivir en este mundo que necesita diversidad y que necesita precisamente vivir un mundo donde todos seamos pues diversos y nos celebremos todos. ¿Y qué está haciendo Raquel para que eso sea realidad? Háblanos de esos proyectos. Ay, Dios mío, mi esposo no me dice, tú, llega de una conferencia y de una vez viene con una idea, termina un proyecto y empieza otro. Y yo le digo, mi amor, es que yo no domino mi mente, es Dios que me pone todas esas ideas. Nosotros estamos trabajando en la fundación, tenemos muchos entrenamientos, muchas clases, estamos también con el programa de televisión que llevamos ya 10 años en vivo, haciendo esa programación educativa a favor de la discapacidad. Los libros, ay Dios mío, salgo de un libro, me meto en otro y ahí estamos y siguiendo viajando, abogando, participando en conferencias y amplificando con nuestro ejemplo principalmente, con nuestro ejemplo como mamá, amplificar a nuestros hijos porque alguien viene y me dice un día, ¿por qué tú posteas tanto de tu hijo que tiene discapacidad? Y yo le dije, ¿y por qué tú no me dices lo mismo cuando yo posteo a mi hijo de 12 años que juega basquetbol, que hace esto, que hace todo esto? No, porque es que ese es el problema que todavía tenemos que romper con esas barreras. Él es Claro, mi hijo. claro. Yo me siento orgullosa de él. Yo me siento de sus logros, yo me siento de todas las cosas que yo puedo hacer con mi hijo. Y claro que lo voy a celebrar y claro que voy a seguir amplificando. Y de la manera que yo creo que podemos seguir educando es yo mostrándome vulnerable con mi hijo como madre, ante todo lo que vivimos, pero también celebrándolo a él tal y como es. Exacto, me encanta. Y hablando de libros, aquí tengo este que tú me regalaste, que lo lo firmaste, así que tengo el privilegio de tenerlo acá, TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, que ustedes ya lo pueden encontrar en Amazon. Pero tienes otros libros más, eres una mujer que te ha dedicado a escribir, miren qué cosa tan bella. Lo que A ver, pasa ese que se pueda ver bien, no lo vemos bien, ¿cómo ahí se se ve un poquito. ahí Este se es ve mi primer libro. ahí se Este ve es mi mucho primer mejor? libro, Rompiendo las barreras con la discapacidad, donde yo quería Ujú. precisamente mostrar la dinámica de las familias. Aquí hablo de economía, aquí hablo cuando papá tiene que trabajar, porque en ese entonces yo duré 10 años sin trabajar. Aquí Guau. habla cuando los otros hermanos, dedicarle tiempo, la iglesia, apoyo de la sociedad, la discriminación. Y luego también, pues ahora estamos ahí como bestseller en Amazon con el libro El liderazgo comienza en mí para transformar al mundo de los demás. Y es lo que he entendido en la vida. Y por supuesto, me pongo en tu zapato y camino contigo con un diagnóstico. Es una guía para padres desde cuándo nosotros, qué tenemos que hacer para desde que iniciamos a recibir el diagnóstico, los diferentes duelos, los diferentes procesos, pero cómo nosotros podemos educarnos y hacerle el acompañamiento a nuestros hijos. Aquí vemos a Joan porque él corre el Boston Marathon, el Guau. maratón de Boston con su papá todos los años. Y Qué ahí bien. está papi también, su papá, entrenándose porque él y él ahora van a ser Ironman. Los dos, Guau. el 29, creo que en agosto, ahí son tantas fechas, van a hacer su primer Ironman y yo de verdad me siento muy orgullosa de mi hijo, de mi esposo, porque esto no se puede hacer sola y por Ujú. eso invito siempre a las familias que se hagan acompañar de amigos, de iglesia, de familia, de esposo. Y invito siempre a papá que esté presente en la vida de sus hijos porque eso le puede ayudar mucho, no solamente en la confianza que ese niño pueda crecer, sino también en su neurodesarrollo. Y cuando estuve en la conferencia contigo, me llegó mucho cuando dijiste: "Mi hijo no podrá correr él por su cuenta el maratón, pero su papá lo lleva y lo corre por él". O sea, es una cosa tan bella. Y de eso se trata, porque yo misma también estoy en este camino porque alguien me empujó,
porque a veces tú quieres hacerlo, pero no puedes. Pero si otro te dice, ven, tú tienes miedo, no importa, yo te voy a agarrar de la mano y vamos a hacerlo. Eso me pasó la primera vez que fui a la Mega y toqué la puerta. Yo dije, con miedo, porque yo sentía que me iban a rechazar, porque una programación de discapacidad en la Mega, eso nunca se había escuchado, y más si una cristiana que viene a hacerlo. Y él me dijo, ok, el espacio está, ¿tú quieres empezar la semana que viene? Y yo, no, no, Wow. no, espérate. Y me dijo él, el director, que después él me dice, yo tengo un sobrino que tiene autismo y por eso entendí la Oh, importancia de tu proyecto. Y él me dijo, si tú no lo tomas este sábado, alguien más lo está proponiendo y te va a tomar el espacio. Yo me wow, lancé y mira cómo hoy ya tenemos 10 años, qué entonces es belleza. hacerle ese acompañamiento a las personas que lo necesitan y decirle, vamos, que juntos lo vamos a lograr. Raquel, imagina que una madre acaba de recibir ese diagnóstico de su hijo y está viendo este episodio hoy. ¿Qué le dirías? Llora, llora, pregúntate y pregúntale por qué. Pero después que tú termines de llorar, puede ser que dure semanas, puede ser que dure un mes, 2 meses. Hay padres que han durado años con el luto, el duelo. El ¿Por duelo. qué a mí? ¿Que por qué no a la vecina? Y Dios te va a preguntar, ¿y por qué no a ti? Si yo sé que tú estás preparada, y yo te voy a preparar en el proceso. Y yo te voy a mandar a las personas necesarias para hacerte ese acompañamiento. Y yo te voy a guiar, y yo te voy a dar esa resiliencia. Y yo te voy a ayudar cuando tus manos estén caídas, cuando tu fuerza ya no puedan más. Yo te voy a mandar ángeles que te van a hacer ese acompañamiento y tú lo vas a poder a lograr. De que no será fácil, y yo lo sé que no va a ser fácil, el proceso no es fácil, de que vas a vivir un día a la vez, de que tu agenda se va a cambiar en segundo, porque quizás tú planeaste estar en la playa y va a terminar en emergencia, porque a tu hijo le dio un ataque de epilepsia incontrolable que no puede parar, pero yo te voy a acompañar en el proceso. El Señor quiere que tú la hagas parte o ustedes lo hagan parte de su proceso, porque sin Dios es lo único que te puedo decir. Sin Dios no va a ser fácil. Ahora bien, siempre invito a los padres a que oren, pero accionen. ¿Cómo vamos a accionar? Precisamente buscando conocimiento, buscando ayuda, educándose y empoderándose, porque hay leyes que amparan a los padres que tienen hijos con discapacidad, pero hay leyes que amparan más a las personas que tienen algún tipo de condición o de discapacidad. Así que no va a ser fácil, no va a ser fácil. El que te diga que va a ser fácil te está vendiendo un boleto falso. No Ujú. será fácil, pero que si te enfoca, como digo yo siempre, con lente de gratitud, porque hay diferentes lentes que te permiten ver con diferentes colores. Ponte el color de la gratitud y di, ok, hoy no pude hacer esto, pero mañana hay otro día que el Señor yo sé que me lo va a brindar y me lo va a regalar para yo poder seguir, alcanzar eso que tengo que alcanzar para seguir siendo la voz y la ayuda de mi hijo. Entonces, seguir adelante y sentirnos bendecida de que fuimos elegida, porque yo lo sé, no es un cliché. Yo fui elegida por Dios desde mucho antes de nacer para que hoy eh, yo pudiera estar haciendo esto que estoy haciendo, que me apasiona y lo amo y lo vivo cada día. Raquel, conozco casos muy de cerca que me han tocado muy, muy en lo más profundo, de madres que no solo tienen un niño, sino que tienen dos en esas condiciones. Pero veo cómo se descuidan de sí misma porque no duermen, tienen que estar toda la noche pendiente a esas criaturas. Desde tu experiencia, ¿cómo pueden las madres cuidar también de su salud en medio de todo ese proceso? ¿Qué les recomiendas hacer? Wow, wow. Tú sabes que yo tengo dos hijos que tienen TDAH y es el pasivo, el inactivo, el que los niños no quieren estar en la sociedad, no son sociables, le sudan la mano cuando tienen que hacer algún evento en frente de los demás, le encantan dormir, un sinnúmero de cosas. Tengo mi hijo que tiene parálisis cerebral, complicaciones médicas. Mi hijo come por un G2, mi hijo le dan ataque de epilepsia, mi hijo usa diaper, mi hijo no es verbal, mi hijo hay que hacerle ese acompañamiento. Que incluso cuando estamos durmiendo le estamos haciendo ese acompañamiento, porque de cualquier cosita ahí está uno tirado, corriendo a hacerle el acompañamiento a mi hijo. Pero yo también tengo mi condición.
Yo también Ujú. tengo mis monstruos, yo también tengo mis miedos, yo también tengo mis dudas. Pero he entendido que para Raquel Quesada poder estar dando a mi esposo, a mis hijos, a la sociedad, a una amiga, a la comunidad, yo me tengo que poner yo primero. Pero antes yo no lo veía así. Yo creía que era egoísta el yo Egoísta. coger, hacerme mis uñas, que me arreglaran mis pies, el yo ir de compra o yo quizás hacer algo para mí. Yo sentía que era un acto egoísta, que yo debía estar en mi casa 100% o estar dando, dando y dando y dando y no tener que darle nada a mi cuerpo. Te digo que ayer precisamente estaba haciendo un licuado de vegetales y de cosas buenas que nutren a nuestro cuerpo. Ujú. Y yo dije, wow, en otros momentos yo no hubiese hecho esto, porque ahora he entendido que para yo tener esa energía de con mis hijos y estar en una comunidad bien activa, yo tengo que cuidarme yo. Entonces, nada, es eso. No nos descuidemos ni el aspecto físico, porque también las estadísticas de matrimonio son más grandes cuando hay pareja que tienen hijos con discapacidad, porque mamá se descuida, porque mamá no entiende que tiene que estar cuidándose. Y yo sé, señores, que no, muchas veces no hay tiempo. Y si tiene un hijo que es celoso como el mío, que cuando papi llega me da un beso y le hace así al papá que le va a dar un trompón, hay problema. Entonces, pero es tratar de buscar la forma de sacar tiempo como pareja. Yo recordarle a mi esposo, mira, tenemos un date. ¿Cuál es el day? Señora, hasta salir por ahí una hora y Y buscar a buscar alguien a alguien. que nos ayude y no descuidarnos porque papi necesita tiempo también, mami también, y nosotros tenemos que depositarnos porque un vaso vacío no puede dar a otro para beber. Excelente, excelente respuesta. Raquel, ¿dónde podemos encontrarte? Aquellas madres y padres que hoy nos están siguiendo en este espacio y que necesitan ayuda. Tú hoy estás del otro lado transformando todo esto en un propósito y ayudando a través de tu fundación y de ese acompañamiento uno a uno también. ¿Dónde te encontramos? Me pueden encontrar como Raquel Quesada. Ahí ponen, googlean y van a ver todo lo que estamos haciendo a Muy nivel bien. internacional. Pero también estamos en Instagram como Cambiando el Mundo Oficial. Cambiando el Mundo Oficial también me pueden encontrar en Facebook o poner Raquel Quesada. Y por igual estamos todos los sábados en vivo en nuestro programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada de 8 a 9 de la mañana. Ahí me encuentran en YouTube como Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Y no se vayan a perder el de este sábado. Ay, ahí tú vas a estar este sábado también contando una historia de acompañamiento a muchas mujeres que también es importante hacerlo. Gracias, Honrar. mi reina, gracias. Yo te digo, una de las bendiciones que este año me ha traído ha sido conocerte, porque y quiero hacer este énfasis, porque esta mujer, no solo habla bonito desde lo que ella está enseñando, sino que ella lo transmite con su vida. Es una mujer muy auténtica. Yo tuve Demasiado, diría yo. demasiado. Ustedes recuerdan que estuve en Nueva York en el Festival del Libro, entonces yo ya llevaba todo listo Ay, y Dios mis 3 mío. ropas para ponerme todo ese fin de semana, la puse en una sola bolsa, la colgué en la noche para que no se estrujara, y al día siguiente arranco con la prisa hacia Nueva York, y cuando llego allá me doy cuenta de que dejé la ropa. Pero Dios tenía un propósito más Dios grande tenía un para ti. propósito tan Pero más grande, grande que tú pero todavía no lo has visto y no, ahora que iniciamos, no. ay, mi madre. Y entonces yo me encuentro en esta y digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y yo recuerdo que dije, bueno, Señor, tú sabrás. Me fui a comer, paso del lobby al área donde están ellas, estaba ella, un grupo de mujeres, y yo como no me da pena hablar con la gente, yo me acerqué a saludarla. Hola, mujeres bellas, ¿cómo están todas? Van al evento y todas, sí, claro. Y esta señora bonita rápido me pregunta, ¿y tú? ¿Tú no vas? Y yo le digo, sí, Está pero tarde, está tarde. y ya que le cuento lo que me pasa, me dice: "¿Y qué tú te crees? ¿Que tú no vas a ir al evento por ropa? Por Exacto. ropa tú no te quedas". Y de verdad que agradezco tanto, o sea, quebraste mi corazón porque
la manera en cómo te entregaste sin conocerme, sin saber quién era yo y darte de esa forma y ayudarme. Me hiciste el fin de semana, de verdad. Y, pero lo más bonito, no por la ropa, sino por conocer el ser humano tan maravilloso que eres, Raquel. Tú sabes Gracias. que Dios, yo digo que era un proceso y era necesario. El que yo Sí. viniera de una familia muy baja de recursos, de una manera que yo tenía una sola media, me acuerdo, y tuve que plancharla un día y se me quedó pegada a la plancha, irme para donde yo iba sin media, porque antes se usaban unos zapatos blancos con una correíta adelante, y si te lo ponías sin media te podía pelar. Desde yo sufrir carencia, que a veces tenía que elegir entre el pasaje a ir a la universidad o comérmelo porque estaba el día entero con hambre o no tener para ir para mi casa. Y ahora tener una vida que lo puedo decir en abundancia porque el Señor ha sido bueno conmigo. Pero ser humilde, no dejar lo que Dios quiere, que es mis pies sobre la tierra, y saber que todo lo material, cuando nosotros partamos de este mundo, se va a quedar. Y que una cosa material no te va a hacer ni mejor persona, ni son adornos que son necesarios porque estamos en una profesión que es necesaria. Esa es la excusa que yo le pongo a mi esposo, que por eso compró que ese tema tú lo sabes. Pero la idea es que yo no soy ni agarrada ni le doy mucha importancia a lo material porque he estado en situaciones bien difíciles y ahora el Señor le ha placido bendecirme. Qué belleza, de verdad, muchísimas gracias, Raquel. Esto ha sido hermoso poder tenerte hoy porque hoy no hemos escuchado únicamente la historia de una madre, hemos escuchado el testimonio de una mujer que decidió transformar el miedo en servicio, las tantas preguntas en conocimiento y sobre todo el dolor en esperanza. Quizás sea la verdadera enseñanza de este episodio, ¿verdad? Comprender que ninguna persona puede eh, resumirse a un diagnóstico y que el amor no necesita perfección para florecer. Y sobre todo, que la inclusión comienza cuando dejamos de mirar las diferencias y empezamos a reconocer la dignidad de cada ser humano. Cada familia tiene una historia que merece ser contada, como bien dijiste tú. Yo siempre he dicho que las historias, los testimonios son espejos donde otros pueden verse. Así que cada historia merece ser escuchada y cada persona tiene algo valioso que enseñarnos. Gracias por ser parte de este primer episodio de Grandes Maestros de Vida, que de hecho invito a todas las familias que tienen también una historia que contarnos, comuníquense conmigo, envíenme un mensaje y con gusto vamos a abrir este espacio para ustedes, porque ustedes también merecen contar su historia y ayudar a otros. Mi reina, te abrazo con mi alma. Gracias, gracias.